información sobre lo que pasa en el mundo, de dónde cae la taba precisamente, ¿no? Y bueno, reunión del G7. G7 que es un encuentro de los países más industrializados del mundo, salvo Rusia y China que no están ahí. Bueno, India es invitado también, tampoco está, digamos. Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Francia y Japón. Reino Unido. Reino Unido y Japón, sí. Bueno, ahí se reunieron ahí está el mapa de todos los países que pertenecen a ese G20. G7. Al G7, sí. Con la foto de familia. Y donde está como invitado Lula, como presidente de Brasil, invitado para... Brasil siempre está invitado a ¿no? A este grupo del G7. Acá está con la... primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. ¿Y por qué es importante esta reunión? Porque ¿qué plantea Lula en esta reunión con la primera ministra? Plantea pensar y trabajar en un acuerdo Mercosur-Japón, ¿no? Esa es la noticia que va a traer Lula cuando regrese nuevamente a Brasil. Porque lo que se resolvió ahí en esta reunión del G20 es, continuar con el apoyo europeo a Ucrania fundamentalmente, y después todo lo que tuvo que ver con la firma del acuerdo, que después nos va a contar Jero, el acuerdo con Irán, qué es lo que sucedió ahí, qué es lo que va a suceder. Y vieron algunas imágenes también del G20, ¿no? Con Lula y Trump, ¿no? Lula ahí pasando al lado de Trump sin saludarle con mucha efusividad, ¿no? Ves un tira y afloje el que tiene el presidente de Brasil con el presidente de los Estados Unidos por, todo este tema conocido ya de los aranceles y de lo que significa... la actitud que ha tenido Trump respecto a no solamente a Brasil, ¿no? Ha sucedido también con México y con otros países de Latinoamérica. En el caso de Argentina, como nuestro presidente es un apoya, iba a decir otra cosa y me contuve. Nuestro presidente apoya sin ningún tipo de discusiones a Trump. No tiene Trump esta actitud, pero con el resto, con la mayoría de los presidentes que tienen algún tipo de desacuerdo con la política de Trump, sí, ¿no? Eso es lo que está sucediendo un poco, lo que ha sucedido como noticia en estos últimos días en el mundo. Aparte de el Mundial de Fútbol, que lo decíamos recién en el pase, no tiene estas connotaciones políticas como no se había visto hacía mucho tiempo en un Mundial de Fútbol, ¿no? Este maltrato hacia delegaciones, lo que ha sucedido con Irán, la respuesta que ha dado el equipo iraní mostrando y denunciando lo que ha sido el asesinato de las niñas, ¿no? Todo eso fue... pone a este mundial en un lugar también un poco más interesante, ¿no? Sí, se dice que es el mundial que más análisis geopolítico se puede hacer del último tiempo, digamos. Absolutamente. Sí, el técnico iraní dijo que son la selección más hostigada, sí. Que ahora después de terminar el partido contra el partido que jugó, que salió 2-2 con Nueva Zelanda, inmediatamente se tuvieron que ir de Estados Unidos a Tijuana, donde están alojados, y no están pudiendo hacer el reconocimiento del campo ni nada, o sea, viajan para el partido y ya se dan inmediatamente, ni siquiera no tienen descanso, van a conferencia de prensa, partido, nada. No, qué maltrato, ¿no? Qué maltrato. Y también el director técnico iraní se enfrentó con Infantino y le reclamó todo esto, Infantino, que es el presidente de la FIFA, ¿no? Hace 10 años, y le reclamó esta situación, ¿no? Creo que un poco también se da esto porque se da en 3 países, ¿cierto? Hay mucha geopolítica en el medio, Estados Unidos encima siempre está un poco en el medio de los conflictos, ahí dando un tira y afloje, así que me parece que también esa particularidad, también muchas cuestiones en México, ¿cierto? Yo veía cómo alrededor del estadio hay diferentes protestas de diferentes grupos sociales también. Sí.
exactamente. Acuérdense que México es uno de los países, junto con Colombia, que más desapariciones de personas tiene, ¿no? Entonces hubo un reclamo importante en la Ciudad de México de familiares de personas secuestradas, desaparecidas, ¿no? De las que, bueno... Más de 130.000 desaparecidos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ese número es impresionante, ¿no? Impresionante. Países muy atravesados por el tráfico de drogas, ¿no? Que obviamente se ve ahora cuando tenés el mundo mirando esos países, ¿no? Porque hay que decirlo también, está todo el mundo mirando qué es lo que sucede en esos países. Países que además invierten un montón de dinero porque son los que se tienen que hacer cargo de las infraestructuras, de tener buenos estadios, de poder tener hospitales en buen estado para atender cualquier emergencia, etcétera, etcétera. Y luego los que se llevan los beneficios económicos son otros, ¿no? También. Claro. Había también, veía cómo las selecciones de fútbol llegaban también muchas con sus trajes representativos, mostrando también cosas a partir de sus looks. Había selecciones con ropas que representaban diferentes Hay tejidos. Una de Camerún, ¿no? De Camerún, que está muy, sí, muy que buena, tienen atrás me encantó, un elefante, elefante. y tenían una chaqueta que también estaba hecha con tejidos. Tejidos naturales, sí, Re sí, lindo. sí, la verdad. Y muchos países del África que, mostraron también cuestiones que tienen que ver con su propia realidad, no solamente con el fútbol, ¿no? En fin. Había un equipo que tuvo que cambiar el logo de su camiseta porque tenía como una persona levantando una bandera y estaba muy politizada, entonces le pidieron que cambie. Creo que era Haití. Sí, Haití, que además tenía abajo nada que ver, una cosa rarísima, ¿no? Bueno, cuando se trata de denuncias parece que no le gusta. Eso sí, tremendo. por la revolución de los esclavos, que Haití fue el segundo país en independizarse después de Estados Unidos, de todo el continente, y desde ahí está pagando la deuda por resarcimiento, dice Francia, bancarizado por Citibank. Entonces eso le agobió a Haití estos últimos 200 años, que sigue pagando esa deuda increíblemente. Qué locura, ¿no? Qué tremendo. Sí, porque las imágenes y de Haití esa imagen representa eso, la revolución de los esclavos. Tal cual. Mirá vos. Además, algo que sucedió hace tantos años que no le permitan denunciar, que puedan denunciar ahora, ¿no? Bueno, es un gran negocio igual el tema del fútbol, ¿no? Yo estaba contenta porque entró Paraguay este año, con mi abuela alentamos ahí a full a la selección paraguaya. Obvio. Sí. El viernes todos éramos del albirroja y... Total, bueno. Ay, no, a los Una 7 tristeza. minutos ya, Ay, sí. ahí fue. Se veía feo ya del comienzo y no había un panorama. No de que estoy se vaya siguiendo mucho. ¿Con quién perdió con Paraguay? Estados Unidos 4-1. Bueno, Sí, claro. y el primer gol fue en contra. Pero le pasó. No. Sí, fue. terrible. No, para los que estábamos Pero había una ahí, diferencia de velocidad que no se ve mucho en el fútbol, que Paraguay no podía tocar la pelota, era increíble. Qué y los paraguayos son muy aguerridos, Sí, che. sí. Tuvieron equipos muy buenos. Venían bien. Yo estuve la semana anterior a esta en Paraguay y toda Asunción está minado de banderas de Paraguay, toda la gente con la camiseta, cosa que yo nunca había visto, y me dijeron que estaban Mira. todos muy contentos y que amaban al Faro, que es el director Sí, técnico, le daba muy que la bien llevó muy Paraguay. lejos. Argentinos, sí. Paraguay terminó clasificando sexto en la eliminatoria, que si eran los cupos del mundial anterior no clasificaba, pero el hecho es que con Alfaro, de que es técnico, no perdió casi ningún partido. Le ganaron a Brasil, a Argentina, y ahora es todo amistoso. Por ejemplo, a Guatemala, antes de empezar el mundial, le metieron 4 y así venía bien Paraguay, muy esperanzado, y la verdad que fue un golpe durísimo. Qué bárbaro. Bueno, nuestro próximo programa va a ser fútbol y política. Total, necesitamos. Sí. Bueno, pero hoy nos convocan otros temas que tienen que ver también con el medio ambiente, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos un poco de cambio climático, a mí me parece que suele reproducirse como de manera sistémica esta cosa de salgo de la pieza y apago la luz, pongo el aire en 24 para ahorrar un poco de energía, separo los residuos. Cierro la canilla y no gasto tanta agua. Exactamente. En mi generación, en Disney había una publicidad que decía que si uno se bañaba durante solamente 2 minutos, ahorrabas una cantidad tremenda de agua, y me acuerdo que con mis compañeras hablábamos y decíamos, bueno, 2 minutos nomás te tenés que bañar y salir. Bueno, y esto está todo en el marco también de un poco esto que nos enseñaban cuando éramos chicos, de la regla de las 3 R's, reducir, reusar y reciclar. Y
es un poco un discurso social, mediático y un poco como instalado que se concentra en qué hace cada persona en su metro cuadrado, ¿cierto? Cómo nosotros de manera individual afrontamos el cambio climático, las consecuencias ambientales y demás. Sin embargo, hay diferentes niveles de consumo que nos exceden a nosotros y que tienen una magnitud que desborda las prácticas ambientales o las prácticas comunes. Un dato que leía, que lo da la organización Oxfam, que es una organización que depende de Oxford, es que 50 de las personas más ricas del mundo aproximadamente realizaron 184 vuelos privados el año pasado, y esa cantidad de vuelos equivale a lo que una persona promedio gastaría en 300 años de su vida. O sea, el consumo es sumamente distinto. Y si nos vamos un poco y corremos la mirada de los mega ricos, también pasa lo mismo en la industria. La industria vinculada al sector del petróleo, del carbón o del gas, tiene una producción de dióxido de carbono y de emisiones de efecto invernadero de más del 70%, y todo esto se atribuye, digamos, de manera global, ¿cierto?, a diferentes espacios, pero un poco también nosotros nos hacemos cargo, ¿cierto? Lo mismo nos pasa a nivel países. Entre Estados Unidos, China e India tienen una producción de gases de efecto invernadero de más de 50% de lo que se produce a nivel mundial, y no solamente nos concentremos en esto que es el presente, ¿cierto?, qué producen ahora, sino que Estados Unidos y Europa, desde el 1950, basan su desarrollo productivo en el consumo de combustibles fósiles. Entonces, la producción de gases de efecto invernadero y la producción también de dióxido de carbono y las emisiones que hay al ambiente son mucho más grandes, entre otros. Entonces, yo les quería proponer un interrogante que me parece que es importante, que es, si nosotros como Argentina, y también un poco hablando en este contexto de América Latina en general y de la región, no somos los responsables históricos del cambio climático ni de gran parte de las emisiones de carbono, ¿por qué nos hacemos responsables, o si nos deberíamos hacer responsables y discutir la transición energética y el ambiente? Para mí la respuesta es sí, porque primero por una perspectiva de justicia climática, por supuesto. Incluso, bueno, nosotros países con baja participación siempre estamos transitando y hablando sobre esto. Y después, porque como América Latina, y como lo veníamos hablando en programas anteriores, tenemos en el eje ambiental muchos recursos estratégicos de materia rectora, como por ejemplo el Amazonas o el acuífero guaraní, o diferentes espacios que hacen que nosotros tengamos una responsabilidad climática más grande. De todas formas, vivimos un montón de cuestiones de desigualdad y de cómo nos afectan las crisis del norte hacia nosotros. Vieron que el norte, digamos, global consume más, produce más, y un poco nos afectan a nosotros este tipo de cuestiones. Bueno, y algo que también me parece que está bueno hablar es que este debate que nosotros estamos teniendo, y que en definitiva lo venimos tratando un poco programa a programa, no viene de la nada. Hablábamos con los chicos antes de entrar al programa que hay como una serie de hechos interesantes a nivel internacional. En el 1972 tenemos la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo, que es una conferencia que introduce este concepto de el ambiente como parte de la agenda global. Y algo que le comentaba a Jero, que decíamos que interesante esto también, es que Perón en ese momento manda un mensaje, un famoso mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo a esta conferencia. Y en el 1973 introduce la primer Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Una mujer. Exactamente, y Ambiente Humano a la Argentina. Algo importante es que esa secretaría es la primera secretaría de ambiente en toda la región de Latinoamérica, así que nosotros como Argentina empezamos ya hace mucho tiempo a hablar de esto. Y el mensaje de Perón de ese momento puede ser tan actual en este momento, ¿no? Totalmente. Total. Y vieron que esta mujer que hablábamos se llama Yolanda. Y hay una ley Yolanda, ¿no? Exactamente, la ley sancionada en el 2020 es la ley Yolanda, que es la ley que introduce, digamos, la participación de las personas que trabajan en la administración pública a tener que formarse en materia ambiental. Eso es
muy actual, digamos, y está todo el tiempo como nosotros como Argentina estamos tocando estos temas que no se tratan en toda la región ni tampoco en todo el mundo. Y bueno, hablando también de esto, en el 1997 se firma el Protocolo de Kioto, que también es muy importante, que es el primer acuerdo vinculante para los países industrializados. Previamente a eso, en 1992 se realiza la ECO en Río de Janeiro. Exactamente, sí, que también es muy relevante porque estuve yo. ¿En serio? Julia, ya estaba, qué copado. No, tremendo, con el papá de Magalí y con otro hermano, éramos tres que habíamos ido. Bueno, nosotros tenemos una militancia en defensa de la MIDE también, con el tema de Yacyretá, con el tema del Monte Misionero, con todos esos temas que es muy antiguo. Y ahí nos habían invitado una delegación de la provincia, fue con un colectivo de la universidad, mucha gente de la Universidad de Misiones. Fue un encuentro muy, muy interesante. A mí me gustó mucho, me marcó mucho. Yo después trabajé mucho en el Congreso con temas referidos a esto. Bueno, el tema de Eurolat, el agua como derecho humano, que es mi proyecto, que fue uno de los únicos proyectos del Parlasur aprobado en ese ámbito de Eurolat. Bueno, ¿En qué año fue esto? 1992 fue la Ecorrío. Sí. Después hubo un encuentro sobre Encuentro Mundial del Agua, que fue también en Brasilia, donde también participé, que fue como, no sé, 20 también años después. En esa época, un montón. Sí. Hay muchos acuerdos también dentro de la región y dentro de el ámbito, digamos, global, que son vinculantes o no vinculantes, digamos, a la sociedad, pero también nos dan como un marco regulatorio para que los países puedan empezar a trabajar estos temas. Porque muchas veces lo que pasa es que los países capaz lo hacen de manera aislada, pero no lo trabajan a nivel región. En el 1997, bueno, se firmó el protocolo de Kioto. Después, en el 2015, tenemos el Acuerdo de París, que saben que estaba en una capacitación el otro día y contaban que para el acuerdo Unión Europea-Mercosur hay una de las cláusulas es que los países también tienen que cumplir con los estándares del Acuerdo de París. O sea que no nos podemos desvincular de este tipo de acuerdos porque eso que se firmaron en el 2015 nos sigue afectando en la actualidad. Totalmente. En ese mismo año se firman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los 17 ODS, y bueno, que integran un poco la acción climática dentro de un marco para mí de justicia social también y de tratar al medio ambiente y a la acción climática como algo de todos y como algo que involucre también, como decíamos antes, a los mega ricos, a las industrias, a los países, porque si no se nos carga un poco a la población con esas pequeñas acciones que obviamente son multiplicadoras, porque capaz si yo hago, vos hacés, todos sumamos de a poquito, pero que capaz no hacen un cambio de manera tan grande.